interiorizaba, ¿no? A lo que ya más o menos quería que más o menos narrado, ¿no? Con respecto a la interacción de la polaridad y a la conexión con el ser espiritual, ninguno de estos creyentes asumía ese punto de vista. Entonces, por eso que en el Monte Hermón, cuando él tomó las decisiones de llevar al plan, estaba en una encrucijada, ¿no? Como plantear una idea, un concepto de una relación personal con un Padre universal, mientras que los pueblos tenían y estaban atrapados en las ceremonias, en los ritos y en las creencias. Entonces, eso fue uno de los motivos por el cual también meditaba y reflexionaba en los llamados 40 días, ya siendo joven y adolescente, ¿no? A la edad más o menos de 30 o 29 o 30 años por ahí. Entonces, eso fue una toma de decisiones muy importante en la mente y el joven Jesús, ¿no? ¿Se comprende, no? ¿Alguna otra pregunta para Adolfo en la sala? Sí, solamente apoyar el tema de por qué razón es que actuaba así. Era muy complicado en la época. Ese tiempo, con la mentalidad de ese tiempo, imaginémonos cómo haces para que las personas puedan entender el idioma que él tenía que usar. O sea, es muy complicado. Ahora mismo estoy seguro que todavía sería complicado con toda la tecnología que se tiene. Hay más tecnología que espíritu aquí. Entonces eso es lo que ocurre. Y en ese tiempo era mucho más porque tenían el fanatismo y tenían todo el principio dejado por Moisés. Y un entero de cosas. Entonces eso, simplemente imaginarnos lo complicado que era poder afrontar ese momento y qué idioma usar. Era como una roca religiosa, algo parecido. Era muy difícil, bastante complicadísimo, con tantas líneas y tantos intereses dentro de lo que es el Sanedrín, que eran los sacerdotes de ese tiempo, que actuaban en razón. Por eso le decía, bueno, él usó palabras muy duras, ¿eh? Y se lo dijo de frente, él no tuvo ahí, él entraba, él encaraba las cosas. Y tenía genio, tenía suficiente carácter como para poder hacerlo y suficiente capacidad de compromiso con lo que tenía. Es lo que tendríamos que hacer nosotros también, por supuesto. Adolfo, Sí. Adolfo, sí, o sea, en Moisés, entonces, y el Antiguo Testamento. O sea, he hablado con algún judío y me dice que en realidad fue mal interpretada porque ya la Biblia, al ser traducida del hebreo a distintos idiomas, ya se perdió la profundidad de realmente el significado de las cosas. Y por otro lado, parece que nada es como dice ahí, como que, quiero decir, todo es en sentido figurativo. Si Dios decía, maten un cordero, sacrifiquen aquello, como que en realidad no estaba queriendo decir eso. Es lo que ellos dicen, ¿no? Que en realidad tiene toda una simbología que es muy rica, y bueno, y según los judíos, ellos la logran descifrar. Este, entonces, bueno, la verdad que todo muy confuso, ¿no? Porque bueno, Moisés hablaba con ese Dios, y Pedro no, era el que bautizaba, ¿no? Pedro esperaba, o sea, por lo que Moisés había dicho, Pedro esperaba a Jesús. Por lo que Moisés había recibido desde ese Dios, estaban esperando a Jesús. Y Pedro esperaba a Jesús. Pedro creo que es el que bautizaba, que él decía, yo bautizo con agua, pero el que vendrá bautizará. No, Juan. Juan, bueno, yo me confundo los nombres. Entonces, Juan estaba esperando a lo que ya se había hablado en el Antiguo Testamento. Estaban esperando a Jesús. Sí. Entonces es como un poco todo bastante confuso. Yo creo que no sé si algún día sabremos realmente la verdad de todo, ¿no? Entre Juan y Jesús siendo primos cercanos, o sea, ¿no? Están dentro del mismo entorno familiar, en su forma de interpretar no coincidían en cuanto a la forma de ver o interpretar o a ver al Padre Universal, ¿no? Porque Juan el Bautista era un poco irreverente, un poco imprudente, porque se iba directamente y atacaba directamente al gobierno, en este caso
al gobierno de Roma, que está aceptado a través de Herodes Antipas o Herodes el Idomeo o los Césares. Todo eso era un poco intrépido y siempre se ganaba enemigos, ¿no? Con respecto a Juan, y Juan tenía una forma que era un asceta, total, un eseño, asceta, que vivía solo en el desierto, pero su vida también era de mucho sufrimiento, ¿no? O sea, era siempre, estaba un poco en ese mundo de los ascetas, de los yogis ascetas, pero tampoco coincidía con el mismo perfil de Jesús, ¿no? Porque Jesús vivía de forma alegre, vivía la vida de manera, la vivía en toda su dimensión. Pero Juan el Bautista estaba siempre retraído en penitencias, en sacrificios de ayunos, una serie de un asceta, ¿no? De un tipo asceta, pero no encajaba dentro del perfil de Jesús. O sea, por eso mismo también reflexionó en sus 40 días de meditación para un poco saber dirigir un poco a dónde quiere ir, no asumir la postura de Juan el Bautista, a pesar de que él anunciaba el reino del cielo, ¿no? Aunque Juan el Bautista anunciaba el Mesías, y ahí estaba su centro, ¿no? Su centro de trabajo, ahí estaba su narrativa de anunciar al Mesías, el Mesías y el Mesías. Y cuando se encontró con Jesús, con lo que tanto él predicaba, no creía o no asumía que el mismo Jesús era el Mesías, porque el mismo Mesías que interpretaba Juan no estaba dentro del enfoque que tenía con respecto a la persona de Jesús. Por eso que cuando Juan mandaba a sus discípulos y le preguntaban a Jesús en su prédica si realmente era el Hijo, el enviado, o el Hijo de Dios que anunciaban, quería saber precisamente si era él, ¿no? Porque él dudaba incluso de Jesús, por su forma de interpretar, ¿no? Al Dios de Israel, ¿no? Que estaba muy arraigado con esa forma de un judío neto, ¿no? Incluso los mismos apóstoles, siendo judíos, estaban muy arraigados en las tradiciones y en las creencias del Dios de Israel, que asumían que como era el Dios de Jacob, el Dios de Isaac y el Dios de Moisés, entonces asumía que Jesús debía encajar dentro de ese esquema, pero tampoco Jesús encajaba dentro de ese esquema. Entonces los mismos apóstoles dudaban. Su misma María también dudaba un poco, porque a ella se le anunció que él iba a nacer, ¿no? En su vientre iba a nacer el Hijo de Dios, pero también María creía que también iba a liderar un ejército para librar del pueblo y la opresión romana. Entonces, y Jesús no encajaba en ninguna de las formas de interpretación de la época, porque su percepción era diferente, totalmente diferente, en un 100%. ¿Y por qué los judíos no lo aceptaron? Algunos dicen que es porque esperaban un Jesús, un Mesías guerrero, Claro, que lo liberara, y él no era así, porque era pacífico y venía a enseñarnos el amor incondicional. claro, Como que no fue entendido. ¿Es eso claro, también? claro. Exacto, eso. Porque él quería, ¿no? Que como que los judíos de aquella época, los actuales, siempre creen que son el pueblo elegido de Dios y por lo tanto el Mesías que ellos esperan, aún esperan, están esperando el Mesías, pero están esperando un Mesías que encaje dentro de sus conceptos y creencias, que es sus documentos bíblicos desde Abraham y de Isaac y Jacob les va a dar, ¿no? O sea, si actualmente viniera el mismo Jesús, simplemente no volvería, no habría forma de hacerles comprender nuevamente, porque tienen bastante ligado los conceptos de Moisés o de Yahvé, ¿no? ¿Y por qué motivo en el judaísmo, de dónde salió la circuncisión? De hacerle eso a los niños, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Lo dijo el Dios del Antiguo Testamento? ¿De dónde viene eso? No, eso viene de los mismos Anunnakis, ¿no? Porque los Anunnakis, dentro de su formato, de su forma, ¿no? Se puede decir, de su genética estaba de ser circuncisos, ¿no? Entonces, para asimilar un poco a la forma ¿no? de la circuncisión, está derivada de la misma historia de los Anunnakis.
So, los Anunnakis eran circuncidados, o sea, nacían así de esa forma. Entonces, para tratar de ser como los dioses, en este caso los Anunnakis, que dominaban todo el pueblo hebreo, y circuncidaban a sus niños para parecerse más genéticamente o no, a través de la circuncisión, y eso quedó como una tradición, como una costumbre, ¿no? Dentro de esos pueblos, porque dentro de la genética Anunnaki ya venía ya circuncidado, ¿no? Y, sí, o sea, Entonces como que fue una siempre tradición que surgió de ese hecho. o sea, ser circuncidado era ser como parecerse a Dios por ser circuncidado. ¿Es No, en eso? este caso, no a Dios, sino a los Anunnakis, ¿no? A los Ah, claro. extraterrestres, Anunnaki. Pero, No tanto a Dios, ¿no? Porque los judíos asumían que el Anunnaki era su Dios, ¿no? En este caso Yahvé. Y actualmente Don cree que Yahvé es Adolfo, su Dios, ¿no? El Anunnaki. don Adolfo, yo encuentro que se está mezclando mucho el tema, porque se está tomando los relatos de la Biblia, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y a la vez estamos con la otra explicación o la otra discernimiento que tenemos frente al libro de Urantia. Entonces yo quiero saber eh, cuál es la figura de Jesús y cuál es su doctrina que deja en el libro de Urantia, porque ya la Biblia ya la conocemos, ya sabemos ya Ya, cómo la escribieron, cuáles fueron los testimonios, los 40 días que estuvo ayunando, que se le presentó el oscuro, qué sé yo, ya, eso lo sabemos porque es de la Biblia, pero yo quiero saber ahora del libro de Urantia, porque por eso empezamos, ¿cierto? claro. Bien. El libro de Urantia es como una narrativa también, pero solamente narran historias, narran hechos, narran acontecimientos con respecto a la vida de Jesús, pero no describe totalmente un plan, un formato, una forma de explicar el trabajo de Mika en este planeta, ¿no? Solamente narra. ¿Y quién narra, por ejemplo? Tiene muchos autores y la parte que habla de la vida de Jesús son aquellos seres intermedios que estuvieron en ese momento anclados en este planeta, en ese lugar y en ese tiempo. Entonces ellos narran solamente los hechos que están o vieron con respecto a la vida de Jesús. El libro de Urantia no explica o no está, ahí Mika no habla nada de entender el libro de Urantia. Así como en la Biblia habla de muchas cosas, pero no son las palabras directas del maestro o de Jesús, ¿no? Igual, el libro de Urantia solamente narra los hechos que ocurrieron en esa época. Si uno quiere sacar el plan que está implícito ahí, en el libro de Urantia y en otras fuentes, ya uno tiene que ir deduciendo, ya uno tiene que ir estudiando, analizando e ir sacando los objetivos principales de ese trabajo, ¿no? De ese hecho. Pero ya ese es un trabajo individual, ya es un trabajo personal. Porque los documentos son solamente, los libros narran hechos, pero no indican un plan directamente de las palabras, en este caso de Mika o de Jesús. Están hablando acerca de él, pero no son las palabras de él, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿No? Entonces estamos, por eso decía, ¿no? Estamos hablando de la vida de Mika según el libro de Urantia, porque en el libro de Urantia no aparece el concepto del ADN, no aparece el concepto de la llama trina, no habla mucho sobre algunos aspectos, pero todo el plan está en otras fuentes, en otro proyecto, en otras fuentes de información, y es una síntesis de que de repente alguien ha hecho un estudio y se ha dado cuenta de que el plan se centra en estos elementos que son muy importantes. O sea, hay un trabajo interno de cada buscador, ¿no? Porque nada está masticado, nadie te da todo de un solo golpe así, ¿no? Sino que es un proceso de interiorización, aprendizaje, llevarlo al plan, llevarlo, no comprender y viendo todo, la totalidad. ¿Y Yo lo cuál veo sería así, la ¿no? enseñanza? ¿Mm? Entonces la síntesis podría ser
se centra, ¿no?, en esos fundamentos, en esos elementos. Ama a Dios sobre toda la cosa y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sería la fuente directa de Miká, en este caso el mensaje, ¿no? Pero ya uno quiere explicar todo eso, decimos cómo ampliar ese concepto, ¿no? Cómo ampliar, entonces entramos con el elemento de la llama trina, que es el centro neutral en el corazón humano. Podemos entrar en el modelo del ADN, del Adán Kadmon, del proyecto de 12 hebras de ADN. Podemos ya introducir el tema del Kundalini, que es la energía que va a quemar o romper o despertar al cuerpo criogénico. Entonces todo eso no está en el libro de Urantia. O sea, no está directamente implícito, o sea, no explica de manera detallada todo esto que día a día, ¿no?, jueves o domingos hablamos, sino en otras fuentes que van alimentando un poco el libro de Urantia. Sí, complicado, ¿ah? Porque Sí, pues entonces, complicado, o sea, ¿qué es lo que, cuál es el mensaje del libro de Urantia o qué mensaje le da al lector? solamente narrar todo el organigrama, todo el esquema universal, pero solamente narran jerarquías, nombres, tal lugares, ¿no?, para que uno vaya armando. Incluso los amigos que ya están directamente involucrados en el libro Urantia y narran el libro Urantia, son muy, o sea, tienen una mente que ven que todo lo que está fuera del libro Urantia no debe ser considerado, ¿no? O sea, no comprenden otras fuentes, o sea, siempre se limitan a decir el libro Urantia, pero no analizan otros documentos afuera, no pueden armar algo más grande, simplemente están ahí muy centrados y giran sus creencias en torno al libro Urantia. Y no se atreven un poco a irse un poco más allá, a analizar otros puntos, otros elementos que pueden añadir algo al libro Urantia, porque hay cierto temor, ¿no?, Sí, a equivocarse. Sí, igual que lo otro, don Adolfo, el otro enfoque que tiene JJ Benítez, que también es interesante. Claro, sí, por esa razón es que no hay una línea única. no hay una línea, pues no hay. Claro, lo que decía hace un rato, tiene que haber diferentes fórmulas para que las personas puedan sintonizar y armar todo esto dentro de sí mismo. Es una labor individual. Eso es importante para poder esclarecer dentro de sí lo que sería priorizar qué es lo más importante. Dejar a veces situaciones, circunstancias, quizás son parte de la vida, de lo que puede conducir, lo que puede haber interpretado tal o cual autor o canalizado tal o cual ser. Está muy bien, o sea, eso también se toma en consideración, pero tiene que priorizar lo que es para cada uno, la esencia misma del por qué y para qué sucedieron las cosas y cómo estamos nosotros ahora dentro de un proceso que empieza, porque estamos terminando un proceso y empezar otro. ¿Quiénes son los que se atreven a empezar el otro? Porque si hay un miedo, un temor, no puedes dar un paso adelante. Estás estático ahí. Solo tienes que romper con esa muralla de temor, de miedo, de romper esa condición para poder dar un salto a un estado de liberación de ti mismo, para expresar que hay otras cosas, para manifestar que hay otros elementos que están allí. Espera de que tú lo puedas ver, lo puedas tocar, lo puedas asimilar y puedas conducirte. Por eso es que no hay una línea. Eso es mágico. En esta parte podríamos introducir la parábola de los talentos, ¿no? A uno, por ejemplo, esa parábola de los talentos, a uno se le dio una moneda, a otro dos monedas, a otro tres monedas, y alguien por temor no invirtió las monedas y se devolvió al que le dio las monedas por temor a no invertir esos talentos, ¿no? Algo parecido, ¿no? Entonces, algo parecido se puede explicar ese mismo hecho espiritual, ¿no? Nosotros tenemos talentos y solamente nos limitamos a hablar según tal, pero no sacamos una síntesis de ambas cosas. No hemos invertido nuestros talentos en buscar algo que trasciende, que está en todos los documentos, pero que no han hecho la síntesis, ¿no? Entonces el mal alumno, o sea, por temor, va a devolver las talentas tal como se les dio, entonces le va a decir, ¿no? Entonces, es un mal,
no has invertido en mis talentos y por lo tanto es un mal discípulo, algo por así, algo por ahí dice la palabra de los talentos, ¿no? Bien, creo que Damaris está todavía. Percy, no sé, ¿está Percy? ¿Algún punto más importante que ustedes consideren con respecto a la experiencia de Jesús en este planeta? Hola Adolfo, ¿sí podía participar? Claro. Adelante, Javier. Gracias. Bueno, lo que muy interesante, muy importante lo que nos hablas junto con Mario, pero lo que noto es que siempre nos genera confusión, ¿no? O sea, ustedes que ya han estudiado tanto el tema y que han hecho todo ese trabajo de introspección, de individualizarse y tratar de conocer la verdad, no están de acuerdo en el tema, por ejemplo, de si murió crucificado, como tú nos dices y como la mayoría piensa. Y bueno, y Mario dice no, que murió en la India a los 64 años, si mal no recuerdo, y en un lugar totalmente diferente al que era donde él predicó, incluso un lugar donde había otra religión. Entonces, no creo que simple y llanamente sea que nosotros dentro de cada uno tenemos que buscar la verdad y de repente nosotros vamos a tener una verdad que sea más conveniente para lo que queremos, para lo que nos lleve la mente, ¿no? Sí me parece de que debe haber puntos que sean exactos, verdaderos, donde todos debemos de coincidir y no pensar, por ejemplo, el tema de la crucifixión, que sí fue unos o que no fue otros, entonces ahí generamos confusión, porque si bien es cierto, tratamos de llegar a esa verdad, hablando cada uno un tema diferente de un mismo ser, generamos esa confusión que te digo, ¿no? Por eso es que no sé si es que tienen ustedes un punto, por ejemplo, ¿no? El tema de que cuando murió o si fue crucificado. Ahora, creo que Jesús es conocido por toda la humanidad por el hecho de que venció la muerte, ¿no? De su crucifixión y resurrección. Imaginemos si es que no hubiese sido crucificado y no hubiese resucitado, sería conocido ahora, estaríamos hablando de él. Eso nos causa confusión, bueno, particularmente a mí. A ver si nos puedes dar un poquito más de detalles sobre lo que te cuento. Gracias. Claro que comprendo esa situación, ¿no? Porque yo mismo he pasado por ese tipo de conjeturas, por ese tipo de preguntas. ¿Por qué se dice un lado que murió en la cruz y por otro dice que no? ¿Por qué dicen que se fue a la India y otros dicen que no, que murió, por ejemplo, en Europa o que tuvo una hija y que esa hija y tenía varios hermanos y tenía, ¿no? Y varios hijos, entonces que fue de ese linaje, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con una serie de preguntas, más cuestionamientos, más y más surgen más cosas, más detalles, y ese hecho de querer investigar, ir detrás de esa noticia y buscar la información y ir comprendiendo, nos entra en otro momento, en otro tipo de preguntas y se vuelve interminable. Entonces ahí es un juego bien complicado, ¿no? Es un juego de la mente y creo, y con tu pregunta, comprendo tu situación, comprendo un poco, ¿no? Tu forma de ver, porque yo también la tengo, ¿no? Pero ahí está en el aire, no tiene las respuestas, pero está en el aire, ¿no? Uno tiene sus dudas, ¿no? Sus vacíos, ¿no? Entonces, ese vacío en algún momento se aclarará, ¿no? Sí, de acuerdo, Adolfo. Hay aspectos de naturaleza y creo que Javier tiene mucha razón en ese aspecto, pero él mismo dijo algo interesante.
cuál es el punto básico en el cual estamos de acuerdo. Eso es lo más importante. Lo otro es una circunstancia histórica que puede ser clarificada en el punto X cuando sea el momento, en fin. Pero eso no nos separa de la cuestión de que por qué estamos aquí, cuál es el punto de lo que es el proyecto de Mica, a dónde estamos dirigiéndonos con ello, y cuál es el fundamento de su venida aquí y el proyecto que tiene para esta humanidad, hacia dónde estamos dirigiéndonos. En ese tema estamos totalmente de acuerdo. Ahí no hay diferencia. Son aspectos y Adolfo, circunstancias nada más. Pero por otro lado, vemos muy bien el proyecto económico a que se refiere. El micrófono. Silvana. sí, perdón, se había quedado abierto el micrófono. No, Ah, yo quería decir que para mí lo más importante de Jesús, porque como muchas cosas no las vamos a poder saber en este plano, cuando estemos en otro vamos a entender un poco más. Y lo más importante para mí es quedarnos con el mensaje y en estados meditativos también, meditando con Jesús, he recibido esa información, que nos quedemos con lo que Él vino a enseñar, nada más, es lo único más importante. La forma que murió, si se fue, si no se fue, no cambia nada para el amor que Él vino a mostrarnos, que fue nuevo para nosotros. Sigue siendo algo que todavía no podemos experimentar así naturalmente. De verdad que surge en estados meditativos, o sea, realmente todavía no somos seres amorosos todas las 24 horas del día, nos cuesta mucho. Ya no más el amor terrenal cuesta, y más aún ese amor tan elevado como el que él vino a enseñar, el amor incondicional, donde no esperas nada de nadie. Y, y nada tiene que ver con el amor de pareja, el amor de una madre a un hijo, nada que ver, porque esos amores a veces son amores medio terrenales, ¿no? Donde esperan algo a cambio siempre de la pareja. Si la pareja le hace daño, ellas se enojan y ellos también toman venganza, a veces hasta terminan matándose uno al otro. Entonces, evidentemente eso no tiene nada que ver con el amor que él vino a enseñar, ¿no? Y lo mismo una madre con un hijo, muchas veces quiere poseer a ese hijo, no se da cuenta que tiene que dejarlo crecer, desarrollarse, porque eso es parte, eso es amar, eso es amar. Lo otro no, querer poseer al otro está lejísimo del verdadero amor. Entonces, él vino a enseñar todo eso. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que ponerlo en práctica. Naturalmente, pocas veces sale. En los humanos tendemos más a lo negativo y a caer en lo otro, ¿no? En lo opuesto. Y es más fácil tener rabia, rencor, odiar, no sé, es más fácil eso que lo otro, ¿no? Entonces la práctica permanente de tomar conciencia de ese mensaje de Jesús y practicarlo conscientemente diariamente es lo que nos va a llevar a ascender, es la llave. Pero bueno, esa es mi opinión. Después yo pregunté en meditación, ¿no? ¿Cómo fue realmente tú, si moriste en la cruz? Bueno, y me dijo eso, o sea, en realidad se me dijo, no importan los detalles, lo importante es el mensaje, no importa lo demás, porque de verdad que nos va a costar enterarnos realmente de la verdad hoy día, 2000 y pico años después, pero sí está clarísimo el mensaje, que hasta hoy permanece. Eso quería comentar. Gracias. Sí, de acuerdo con Silvana, ¿eh? Es el fundamento de por qué estamos aquí. Bien, un poco de repente para complicar el asunto, incluso hay una teoría de que Jesús tuvo un hermano gemelo y eso estaba circulando. Incluso hay otras ideas que hablan de que Jesús fue en realidad de raza negra. Y así vamos encontrándonos con una serie de interpretaciones y documentos que más o menos testifican este tipo de hechos, ¿no? Entonces, todo eso se ha encontrado, todos nos hemos encontrado con ese tipo de información, ¿no? Por eso que en base a experiencia mejor porque no nos centramos en buscar los elementos y los pilares fundamentales del mensaje de Jesús y nos centramos en eso, ¿no? No tanto aunque puede ser un poco de repente llamativo saber los detalles de esto y esto y esto y esto. Claro, conocer los detalles de repente es importante, pero no tan relevante para poder, ¿no? Despertar la conciencia, ¿no?
porque no se encuentran con teorías. Incluso en la región de Cachemira, en la India, en el norte de la India, en lo que está actualmente bajo el dominio pakistaní, hay un punto, hay un lugar donde se recuerda bastante el nombre que ya mencionó un poco aquí nuestro amigo Mario con respecto a Isha, ¿no? Supuestamente ahí está los templos, el cuerpo del Cristo, ¿no? Está en una casa no abandonada, no cercana, y es un centro de ceremonias que van a ver mucha gente de peregrinaje a buscar lugar, pero están ubicados en Cachemira, en Pakistán. Entonces, todo eso uno se ha tapado con ese tipo de información, ¿no? Y más o menos consolidando y tratando más o menos de ir detrás de la información, vamos a recordar que en tiempo de Jesús, cuando los apóstoles no llegaron a ningún consenso, cada uno tomó un camino diferente, llegando el mensaje de Jesús según como interpretaba él, ¿no? Entonces, tanto Santiago, Pedro, Pablo, Bernabé o Tomás y todos los demás que estaban, los conocidos, los que han tenido mucha trascendencia, otros que no, han viajado, ¿no? Por muchos lugares y posiblemente su mensaje ha llegado de esa manera. Y se haya asumido que ese realmente era Jesús que murió en tal lugar o en otro lugar, ¿no? Porque se asocia al mismo mensaje que estos mismos predicadores llevaron, ¿no? Entonces puede haber todo ese tipo, ¿no? De mezcolanza de ideas y de ideas, pero es parte de nuestra forma de comprender, de querer saber todos esos detalles, ¿no? Pero me resumo más o menos seguir a lo fundamental, ¿no? Al resumen, más que todo. Sí, pero el mensaje de Jesús no viene a ser, bueno, según lo que es la Biblia, lo que es más conocido, son parábolas, milagros, ¿no? Y su vida misma, Ujú. como lleva a los apóstoles. O sea, si nos dicen son 12 apóstoles en un escrito, en otro nos dicen no fueron 3, no interesa. Lo que interesa es mensaje. Claro que interesa el mensaje, pero su vida misma también es un mensaje. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Claro que podemos opinar diferente, pero yo sí considero que su vida misma sí también es un mensaje. El hecho de la resurrección también es un mensaje. Entonces, habría que analizar qué mensaje queremos tener y de dónde lo estamos sacando, sobre todo eso, ¿no? Muy cierto. Eso es mucho en la percepción de cómo estás alineado con cuál mensaje que te quedas tú. ¿Qué mensaje crees tú que es el mensaje? Porque ese mensaje tuyo es único. Es para que tú viniste a este mundo a dar parte de lo que significó esa presencia que eres tú en el mundo a través de algo que te sirve como afán histórico. Pero sientes un mensaje propio, lo tienes, y cada uno de nosotros tiene ese mensaje. Y por eso es que esa parte es la que nos va a dar lugar a que vayamos a un punto, vayamos caminando hacia ese objetivo que tiene la humanidad. Estamos hablando del proyecto de Mica. Estamos hablando de un estado de amor que es distinto a lo que hemos vivido, que no es amor. Aquí hemos vivido el amor egoico, ¿sí? El amor desde la separación, desde la polaridad, desde la guerra, del conflicto, desde el estar constantemente uno contra otro. Ese no es amor, porque esa es esclavitud, ¿correcto? Entonces, qué paso tenemos que hacer nosotros respecto a lo que hemos visto y lo que sentimos respecto a la idea de qué es lo que Jesús, qué es Mica, y cómo es que esta naturaleza se impregnó en nuestro código genético, en nuestro ADN? Allí está el mensaje, ahí está escrito, y eso no se borra. Ahí quieren llegar los oscuros a ver cómo ellos pueden dominar al ser humano, y no lo pueden llegar a hacer porque ellos pueden entrar en tu mente, pero no en tu naturaleza de ADN. Eso no pueden violar. Y ahí está el mensaje muy clarito. Pero hay que surgir, hay que sacarlo, hay que introducirnos en eso. A partir de ahí, la historia puede decir muchas cosas, diferentes inclusive, pero eso ya queda de lado respecto a lo que tú eres, a lo que somos cada uno de nosotros, y el momento que estamos viviendo, histórico, galáctico. Eso es el fundamental. El amor, el primer paso es el amor incondicional. Hay más todavía. Hay más niveles de amor. El incondicional es simplemente el primer paso, salir del ego, salir de este amor dual, polarizado, para salir de este esquema 3D de dualidad. En la oscuridad y maldad, porque acá ha habido maldad, no solamente dualidad, que es distinto,
a ingresar en la integración universal. Amar todo. Desde lo que somos, amar todo. ¿Qué significa amar todo? Yo pienso que, don Adolfo, yo pienso que Jesús fue un proyecto divino que fractalizó en este tiempo, en esta tercera D, para enseñarnos la parte espiritual que tiene el ser humano, para que nosotros entendamos que tenemos un espíritu y que tiene que llegar a la fuente, o que baja de la fuente el espíritu, y que nuestra alma tiene que llegar a la purificación. Yo pienso que esa es la misión que tuvo Jesús cuando decidió bajar y fractalizar en un ser humano común y corriente, con hambre, con frío, con sueño, como lo vive un ser humano. Yo creo que Jesús vino a demostrarnos que somos más que cuerpo, somos espíritu, y sobre todo en ese tiempo donde las personas eran muy ciegas, estaban muy dormidas, porque cuando muestra en la Biblia los milagros que él hizo, cuando sanó con sus manos, cuando le devolvió la vida a Lázaro, entonces todo eso nos va demostrando que él podía hacer milagros porque él era un ser iluminado. Entonces, como nos queda como un ejemplo. Yo así veo la figura de Jesús. Bien, creo que incluso la forma que hemos presentado aquí sobre las otras encarnaciones que tiene Mika en otros universos, eso tampoco estaba, hasta hace algunos años era conocido, no se tenía idea. Siempre creíamos, ¿no? Tal como la Biblia lo presentaba, como que Cristo estaba ahí y estaba directamente en la diestra del Padre, ¿no? O sea, incluso asumíamos que Jehová era el Padre Jesús. Y muchos todavía asumen que Jehová es el Padre Jesús, ¿no? Entonces todo ese tipo de creencias se cruzan. La información y uno quiere saber qué hay detrás de tanta narrativa que existe, y eso de repente nos impulsa a seguir buscando y buscar la respuesta. Y al intentar buscar la respuesta, ampliamos, nos actualizamos la información, pero se nos abren otras interrogantes, ¿no? Y al abrirse otras interrogantes, buscamos la información, buscamos saber, interiorizar, resolver ese dilema, ese rompecabezas, pero a la vez surgen otras preguntas. Entonces, esa es la situación, más o menos, y del por qué se está ampliando conceptos, o es más o menos mi necesidad de ampliar conceptos y conceptos, ¿no? Sí, don Adolfo. Quizá algún día pueda hablarnos de Enoc, la figura de Claro, Enoc. Enoc es el primer ser ascendido de la tierra, es el primer, aunque él venía, creo que de séptima dimensión, pero encarnó como Enoc por un poco para trazar el camino que sí se podía ascender desde, ¿no? Desde ese punto para guiar un poco a los que vienen posteriormente a seguir, porque Enoch era un Kumara de la Orden de Melquisedec, que más o menos narraba esos hechos, ¿no? Aunque el libro de Enoch me parece que ha sido escrito por alguien, no directamente escrito por el libro de Enoch, sino que el libro de Enoch fue escrito por alguien que no fue Enoch, pero que describía un poco ese proceso, ¿no? Se dice que fue el primer contactado de la Biblia. Claro, el primero se ha ascendido de esta más o menos de estas generaciones humanas recientes, ¿no? Se dice que fue el primer contactado y abducido.
Bien, creo que Damaris iba a seguir con su tema, ya no, creo que ya no está. ¿Me avisan? ¿Me avisan? Está, pero con el micrófono apagado. Sí, digo que para la próxima va a continuar grabando su programa. Porque creo que su tema era un poco hablar un poco de Abraham, pero no sé cómo el enfoque de Abraham cuál será, ¿no? Sí, pero me dijo que ya no. Si tú puedes exponerlo, o tú te puedes apoyar en ese sentido, lo que tenía que exponer el plan cósmico. Bueno, yo lo que comprendo sobre Abraham es que era un ser, una semilla estelar de Sirio, era siriano, pero por circunstancias de la historia, de los hechos que él vivió en su vida, no digo cayó, ¿no? Fue prestando servicios a los Anunnakis, ¿no? Porque en la historia de Abraham, Abraham estaba muy instruido en las historias de los adanitas, de la Matia, en las tierras de Ur de Caldea y Sumeria, los caldeos asirios o los habitantes de Sumeria eran en realidad descendientes de las mezclas genéticas de anaditas y noditas. Pero la cepa nodita era la predominantemente que reinaba en los territorios de Sumeria. Por lo tanto, Abraham nació dentro de los caldeos de Ur de Caldea y en un momento de su vida se enteró, porque también era un buscador, se enteró de un tal Machiventa Melquisedec en las tierras de Canaán, de los cananeos, en Palestina. Entonces, en su propia búsqueda, le llamaba mucho la atención entrevistarse con Machiventa Melquisedec, que estaba encarnado en ese entonces en la ciudad de Canaán, en las tierras de Jebús, en lo que actualmente está ubicado Jerusalén, porque ahí deriva. Jerusalén es un compuesto de entre Jebús y Salem, y Machiventa era conocido como el rey de Salem. Entonces, al reino de Salem o a la escuela de Salem venían de muchos puntos de la tierra en aquel entonces, ¿no? Venían de Caldea, de Asiria, de los fenicios, de la India. Era un maestro muy reconocido porque él tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría. Incluso Abraham se interesó un poco ¿no? Y el mismo pedido de Machiventa era llamarlo porque tenía un mensaje para él, ¿no? Entonces, Abraham vino con su familia, con Lot y su hermano, que no me equivoco, era Nacor, pero eran más que todo negociantes, no estaban muy interesados en el mundo espiritual, pero Abraham sí, aunque también era un comerciante y era muy adinerado, tenía una buena posición, tenía ejércitos, era, se puede decir, un patriarca de un pueblo. Se interesó mucho en la información que traía Machiventa y tuvo una entrevista con Machiventa Melquisedec. Entonces, en él le dijo a Machiventa Melquisedec que a través de su pueblo, de su linaje, iba a nacer una nación que iba a extenderse, ¿no?, por todo el territorio con el propósito de llevar un mensaje, ¿no? Es decir, que a través de la familia de Abraham y todo su linaje iba a nacer todo un pueblo en la que en un futuro un poco distante iba a encarnar, en este caso Jesús de Nazaret, en este caso Micael de Nevadón. Y entonces fue preparado Abraham bajo esas premisas, ¿no? El problema de Abraham era de que tenía muy arraigada la tradición y las costumbres noditas de dar sacrificios a sus dioses, ¿no? Y a pesar de que Machiventa le decía que no haga ese tipo de prácticas porque no estaba o no encajaba dentro de la propuesta que él le venía a hacer, ¿no? Pero Abraham nunca comprendió, siempre no pudo dejar esa costumbre y tuvo muchos problemas por ese motivo con Machiventa Melquisedec. Entonces, esto en la Biblia ha pasado en el hecho cuando dicen de que entonces Dios habló con Abraham y le dijo que de su pueblo saldrá una nación que será como los cielos y las estrellas del firmamento
y que iba a ser una nación por encima de todas las naciones. De ahí surgió un poco esta tergiversación del mensaje de Machiventa con respecto a Abraham, que y en base a esta demostración y a esta forma de presentación, los judíos asumían que Dios los había elegido porque del linaje de Abraham surgió el pueblo judío. Y toda la historia bíblica de Abraham, Isaac, Jacob, y toda la historia y los fundamentos de las creencias religiosas judías surgió del primer contacto que tuvo Abraham con Machiventa Melquisedec. Ahora, no sé exactamente qué pasó en el transcurso de los hechos, porque Machiventa Melquisedec fue retirado de los registros bíblicos. En su lugar ocupó el puesto Yahvé. O sea, y ya no era Machiventa Melquisedec que dialogó con Abraham, sino Yahvé. Entonces ya ahí surgió un trasfondo, ¿no? Un cambio de dirección en las narrativas del pueblo judío. O sea, se reemplazó a Machiventa por el término Yahvé. Y eso pasó a las generaciones subsiguientes, ¿no? Que consideran que Yahvé era el Dios de Israel y por lo tanto cumplió porque Dios les había dado esa orden y que a través de ese pueblo iba a nacer el Mesías. Entonces toda la tradición judía surge de esos hechos que con el tiempo se convirtió en una religión. Entonces ahí más o menos noto la inquietud que tuvo Silvana con respecto a esa idea que tuvo sobre Moisés, Abraham, Jacob, Esaú y toda la narrativa judía, y que los actuales judíos consideran que es la verdad total, que Dios, en este caso Yahvé, le dio el poder para estar sobre las demás naciones. Y ese concepto lo tienen muy arraigado los judíos actuales. Esa es una interpretación muy conveniente para ellos y para la oscuridad, ¿eh? Claro. Ajá. Sí. Eso fue Entonces una toda la línea. Biblia se orientó a los judíos. Entonces todas las creencias bíblicas históricas se basan sobre Israel. O sea, ha sido dirigido a ese punto. Entonces ahí hay una intencionalidad, ¿no? En ese punto. Así es. Y Zacarías Sitchin lo hace muy, muy, muy intenso en ese tema. Fue parte de ellos también, los llamados iluminados. Ajá. Claro, todo lo ponen y eso viene atrás de los Anunnaki. Con Jehová y con todo ese tema de ya más o menos conocemos. Entonces, cuando hablaba de una nación sobre las naciones, no se refería a que una nación que eran ellos, sino sobre todas las creencias habrá una. Que formaron una nueva nación se refería a un nuevo mundo. No se refería a un pueblo específico, que estos son los judíos y estos ustedes son. No era esa la condición que se hizo como mensaje. Pero se tomó muy, muy conveniente, claro, para eso. Bien, entonces eso es lo que yo puedo resumir con respecto a la personalidad de Abraham, ¿no? Porque Abraham es aquel personaje que quiso sacrificar a su hijo, ¿no? A su Dios. A su Dios, en este caso a Isaac, ¿no? Cuando fue bebé. ¿No? Entonces hay un motivo ahí, hay algo oculto, hay algo misterioso en toda esa relación de Abraham con Yahvé, porque cómo es que Yahvé se introdujo en la narrativa, en el cuento, y se olvidó Machiventa Melquisedec, y quisieron borrarlo de la historia, de tal manera que solamente aparece una sola vez en la Biblia y no se le menciona más. Muy O sea, lo curioso. quitaron del escenario, Sí, sí. de ese escenario, ¿no? Y permanece totalmente olvidado, ¿no? Bueno, esos detalles son lo que yo podría ampliar sobre Abraham, ¿no? Y su relación
con los dioses bíblicos en este caso. ¿Está todavía Silvana? Silvana, ¿te encuentras en la sala, Silvana? Sí, perdón, ¿qué me preguntó Percy? ¿Adolfo? Sí, quería Sí. una pregunta, Adolfo. Sobre esa inquietud que tenía sobre los judíos, sobre Moisés, Abraham, ¿no? Y toda su historia, ¿no? ¿Cuál es el entretelón de todo ese asunto? Creo que un poco te inquietaba saber, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, lo que pasa que he escuchado gente de esa creencia y dice una cosa, y bueno, es como que hay mucha información según el punto de vista de donde miren las cosas, ¿no? Así como muchas cosas distintas se dicen de Jesús, también muchas cosas distintas se escuchan según las creencias de cada uno de la Biblia, ¿no? Y de esas partes de la Biblia. Pero bueno, gracias por contarme su punto de vista, Adolfo. Por eso mismo que eso siempre detalles cuando Jesús se encarnó en territorio del dominio y judíos, y en este caso no sionista, aún no era sionista, era judío, entonces no comprendieron el mensaje que traía Jesús. Siguieron bajo la batuta de Yahvé, y por lo tanto entre Yahvé y Melquisedec no había una comunión de ideas, porque lo que yo entiendo que Melquisedec se entrevistó con Yahvé y algunas cosas de repente han hecho algún acuerdo o Melquisedec sintió una presión, no sé precisar exactamente qué es lo que ocurrió, ¿no? Porque cuando Machiventa Melquisedec pidió apoyo a los altísimos para tomar decisiones, los altísimos no le dieron el apoyo, no le dieron, comprendo, las recomendaciones, porque él pidió ese tipo de recomendación, y solamente dijo, no, te decides tú qué van a hacer, ¿no? Y parece que esa decisión, como que Machiventa se ha visto comprometido en hacer algún tipo de alianzas que no estaban consideradas, porque desde ese momento a Machiventa no se le cortó el camino de ascensión, o sea, él se quedó anclado en la tierra hasta que se solucione todo el problema. O sea, actualmente Machiventa Melquisedec supuestamente es el regente planetario, en teoría, porque no se sabe exactamente quién es, pero en teoría se asume que de repente posiblemente sea Machiventa, pero su proceso de ascensión se ha detenido, o sea, hasta que no solucione en detalle un problema asignado con este tema. Don Adolfo, Entonces, ahí sí. don Adolfo, disculpe que lo interrumpa, es que tengo una idea en mi cabecita que yo pienso que la Biblia en el Antiguo Testamento tiene muchas cosas que no son comprobadas, no se han podido probar, por ejemplo, Noé, el arca de Noé, Abraham, por un lado, hay tanta historia, los carros de fuego, que llegaron los dioses y todo, como que quisieron decir unas verdades y después se arrepintieron y taparon todo. Entonces, yo siempre he tenido dudas con la Biblia. La Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay muchas cosas que las encuentro que faltan piezas para formar el puzzle, como se dice, pero en lo que usted habla, Abraham, claro, él fue un personaje de la Biblia antigua, del Antiguo Testamento, pero también está Noé, y está el arca, y está el reseteo, y está todo lo que uno está conociendo ahora. Y quería saber cuál es la opinión suya. ¿Fue un reseteo? ¿Fueron los dioses? ¿Y qué pasó con Noé? ¿Existió el arca realmente o no? ¿O es una leyenda eso? El Arca de la Alianza era una tecnología que estaba en manos de los egipcios.
los egipcios de origen siriano, porque los egipcios son sirianos, Isis y Osiris son de origen siriano, y Abraham es siriano, ¿no? Pero prestando servicio a los Anunnakis, en este caso a Yahvé, porque Yahvé es un Anunnaki. Entonces, pareciera de que incluso detrás de la llamada Arca de Alianzas no está del todo bien clarificado, ¿no? Porque todo aquel pueblo que tenga ese tipo de tecnología, de esa, no sé si decirle arma o tecnología espiritual, donde estaban escritas todos los genomas de todas las especies, todo aquel que tenga el arca en verdad tenía poder sobre los demás, ¿no? Entonces, por eso creo que no sé si asumir si de repente en su ida de Egipto los israelitas tomaron el arca de alianza que estaba en manos del poder egipcio y se lo llevaron como que era un símbolo de poder en aquella época y actual. Por lo tanto, surgió una especie de supremacía de la raza judía sobre los demás por cuestiones de estar en un arma de poder, ¿no? Entonces, con respecto al arca de alianzas, hay todo un dilema actual, ¿no? Porque incluso se habla de que había 3 arcas de las alianzas, tres tipos de simbología, e incluso hay una cuarta, pero que no es precisamente la arca, sino que es una copia que está en manos de los etíopes, en tiempos de la reina de Saba. Entonces, una arca está perdida, si no me equivoco, una arca está en una nave taigetiana, y otra arca estuvo oculta y parece que estaba en la Antártida o la tienen los rusos, no sé exactamente qué trama hay detrás de todo esto, pero todo aquel que posee el arca obtiene cierta forma es como un fetiche que da poder, ¿no? Algo parecido. ¿Y el arca de Noé? Sobre el arca de Noé, aunque el llamado diluvio universal del tiempo de Noé en realidad no existió, no fue el diluvio universal, ¿no? El llamado diluvio universal ocurrió es precisamente el hundimiento de la Atlántida, ¿no? Hace 12.000 años. Pero que se relaciona con el hecho de Noé, que fue en época más reciente. Como que hay una contradicción, hay un hecho ahí un poco que se ha tomado información que no es correcta y se ha asumido como que Noé rescató o fue un personaje del diluvio universal. Pero no fue así, tanto así, ¿no? Sino que lo que ocurrió fue que en esa zona de Mesopotamia, periódicamente hay especies de aluviones, hay lluvias torrenciales, que hay un incremento en el agua de los ríos y por lo tanto Noé era un personaje que estaba en esa época y supuestamente se dirige a toda la historia bíblica a Noé como que construyó un arca para salvarnos del diluvio universal, ¿no? Entonces también creo que es una historia un poco compuesta, armada, para dirigir todo a Israel o al pueblo judío por algún interés, ¿no? Porque en el monte Ararat está en Turquía, alrededor del lago de Van. Y Van es un territorio vanita, y los vanitas son aquella casta que vino con Caliastia, pero los hijos de Van no sucumbieron a la tradición de Caliastia, sino fueron la parte de la resistencia y la parte positiva. Y el monte Ararat más o menos era el refugio de aquellos adanitas, a través de Adanson, un hijo de Eva, que se refugió en los territorios del monte Ararat, y luego los judíos asociaron que el arca fue depositada en el monte Ararat debido, bueno, de repente a días posteriores al diluvio, ¿no? Toda esa historia, pero que no precisamente encaja dentro del verdadero diluvio universal que existió hace 12.000 años, ¿no? Ya. Entonces hay muchos elementos ahí. Entonces de repente no pueden tener tanto acceso a tanta información, pero solo los pongo sobre la mesa la información, ¿no? Para que cada uno piense y medite o si resulta importante o de repente tampoco es muy importante, ¿no? Pero es bueno saberlo también.
importante. Respecto al diluvio, ¿no? Es cierto que permitió, o sea, en el Génesis habla Dios de que permite que comamos semillas, frutas, verduras, eh, pero no habla de carne. Y es cierto que en el diluvio Él permitió la carne debido a la situación, y después el humano quedó comiendo carne de ahí para acá. En realidad no era la dieta original de nosotros. Con respecto a qué historia me dices, a la Biblia, al diluvio, Sí, sí, al diluvio, que ahí permitió la carne, tengo entendido, debido a la situación, pero en realidad fue un permiso que dio momentáneo, pero en realidad en el Génesis habla de que Dios no habla de carne, que comamos de todas las verduras y frutos y semillas de la tierra, ¿no? Bueno, no sé, ya, tengo esta idea, es los que, adventistas, por ejemplo, no comen carne porque se basan en esa parte de la Biblia. Este, es lo que tengo entendido. ¿Sabe algo al respecto? es que cuando ya hablamos del Dios bíblico, ya no es muy, se puede decir, siempre nos referimos a un Dios un poco relativamente cercano a nuestro, casi un mortal, extraterrestre, mejor dicho, ¿no? O sea, es muy diferente al Dios, al Padre Universal, ¿no? Que es se puede decir, el Padre original, el primer creador o la primera manifestación de la fuente, pero ese primer manifestado de la fuente no es el Dios bíblico, ¿no? Quiero más o menos que se entienda esto, ¿no? El Padre Universal no es el Dios bíblico. Entonces, el Dios bíblico se anuncia o se debe interpretar como un administrador planetario, que para administrar las almas o los seres que él estaban bajo su administración le delega leyes y normas de conducta, leyes morales. Entonces, el Dios bíblico es muy moralista. Siempre está elaborando leyes para controlar la masa, el pueblo, ¿no? Y da códigos de conducta. No digo que el Padre Universal no dé código de conducta, sino que se mantiene en un nivel casi neutro con respecto a cómo funciona el universo y delega funciones a administradores que toman decisiones propias que luego asumen la postura de un Dios. Entonces, el Dios bíblico es tendremos que encajarlo dentro de este aspecto, ¿no? Como un administrador que frecuentemente dicta normas y leyes de conducta a todos los seres que están bajo su administración. Entonces, el Dios bíblico entonces elabora toda una serie de estas normas y leyes de conducta, ¿no? Por eso que los mandamientos que le dio, en este caso, Caligaste a Moisés en el monte de Sinaí, fueron normas de conducta para el pueblo en ese entonces que estaba ahí, ¿no? Pidiendo ser gobernado, administrado, manteniendo el orden. Entonces se dan leyes de conducta, ¿no? Pero el Dios bíblico es muy diferente al Padre Universal. Sí, Adolfo, sobre eso del comer carne, creo que es incongruente porque el Antiguo Testamento es prácticamente un mismo libro con la religión judía, ¿no? Ajá. Y entonces los judíos tienen hasta la fecha épocas del año en las cuales comen carne y ni siquiera de una manera normal, entre comillas, como se come ahora, ¿no? Sino que lo agarran al animal, lo golpean, le quitan la sangre, lo hacen desangrarse, mejor dicho, toman la sangre mientras tanto que se está muriendo, desangrando, la carne la cortan y la cocinan en ese mismo instante y ahí la comen. Y tengo entendido que esos son costumbres milenarias, o sea, una cantidad de años enorme que tiene su religión.
Ahora, sobre el tema de la Biblia, también hay otra corriente que dice que es una copia de libros más antiguos que son sumerios, ¿no? De Babilonia. Y el Ajá. diluvio sí se repite en muchas religiones anteriores. Es que nosotros creo que es parte del reseteo que nos han hecho pensar de que con la Biblia se hace una historia anterior en el Antiguo Testamento y luego se empieza desde el año cero con el Nuevo. Pero han habido muchas otras civilizaciones y religiones anteriores que han tenido mucho avance, solo que no nos permiten o no nos dejan estudiarlas, ¿no? Claro, los documentos y las normas bíblicas derivan un poco de la historia de Sumeria, del tiempo de Dalamatia. Dalamatia era la primera civilización, la primera construcción en esa área de Sumeria, en territorio que está actualmente en el Golfo Pérsico. Entonces, ese fue el asentamiento, la orbe donde habitaba Caligastia, ¿no? Con su séquito el séquito corpóreo, que eran 100 seres, y tuvo otra serie de seres intermedios, y todo un séquito, ¿no? Una cantidad enorme de seres que apoyaban un poco a Caligastia, y Caligastia, su forma era administrar y dictar normas de conducta. Entonces, cuando fue depuesto Caligastia de su puesto de príncipe planetario o administrador planetario, él todavía asumía asumía la postura de un dios. Aunque fue depuesto, seguía siendo un dios y él asumía, o sea, no fue sacado del planeta, hasta la fecha está en el planeta, o sea, no se ha ido. Ha sido depuesto de su posición, pero aún permanece en la Tierra, ¿ve? Y él asume todavía que es Dios. Entonces todos los códigos morales que existen en todas las historias derivan de Caligastia. Y entonces Moisés recibió las tablas de la ley de Caligastia a través del Nil, porque normalizaba un poco que mantenga el pueblo, los humanos, en este caso en evolución, cierta compostura, ciertos reglamentos, ¿no? Entonces, esa es más o menos la historia de los documentos morales que existen en todas las historias, ¿no? De los pueblos, ¿no? Y el código de Hammurabi, que era un documento sumerio, también estaba lleno de códigos de conducta, era como una especie de código civil actual, ¿no? Que estaba dictado por los dioses Anunnakis para reglamentar un poco que una civilización esté en cierta forma organizada, ¿no? Pero de ninguna manera se representan al Padre Universal. No digo que no sea tampoco moral, ¿no? Sino que son funciones que cumplen, en este caso, los dioses locales. Entonces, podríamos decir que esos códigos y esas normas éticas, morales, están enmarcadas en la dualidad, ¿no? Porque es la Claro, realidad que vivimos. Porque entiendo que el Padre Universal él está por encima de la dualidad. claro. De acuerdo con Javier, sí, es totalmente de acuerdo. Efectivamente, las reglas morales de ese tiempo definían ciertas líneas y eran convenientes para poder controlar de alguna manera u otra con reglas, con normas, con formas de conducta, como dice Adolfo, a los pueblos. Bueno, hemos ido para adelante y esas reglas todavía están ahí. Entonces, habría que ver, si hablamos de amor incondicional, pues no se entiende cómo es que una persona, teniendo que empezar a vivir ese amor incondicional, puede comer algo que ha sido un asesinato. Es una muerte a un ser vivo que está en evolución. ¿Dónde está el amor incondicional? Por eso pregunté, ¿qué es amor al todo? ¿Qué es amor incondicional? Entonces a veces nosotros le damos cierto color a nuestra conveniencia de que esto es así y lo otro no. Y no, amor incondicional es un todo. No es amar a una sola cosa o amar a algo que está aparte de uno o lejos de uno, yo no veo, pues no importa, pero yo me lo como. Aparte de eso, la dentadura nuestra no está cimentada
para comer de todo. Es lo que da la Tierra. Nuestro ADN ya marcó una ruta. Esa doble hebra es primitiva. Esa doble hebra toma otra conducta y va a activarse bajo otros patrones de 12 filamentos que incluye esta doble hebra, que son frecuencias. Por tanto, ahí no encaja el ADN de esta comida con proteica y tenemos que empezar a partir de un momento dado dejar esta comida proteica para ingresar a la comida a alimentarse a nivel fotónico. Y lo mismo dejar el carbón para entrar al silicio. Luego viene otra etapa más. Nuestra dentadura no es una dentadura para carnívoros. No lo es. No tenemos una dentadura de tigre, de gato, de perro, de león, de lo que quieran, que comen carne. Una dentadura es para prácticamente cortar, que son incisivos, y luego moler. Ahí, Semillas, en eso que usted dice, está lo que es la parte de incoherencia en la Biblia que encontramos en el hoy, por eso que está difícil de analizar qué es cierto, qué no es cierto, ¿no? Y que Dios era aquel que escribía antes en el Antiguo, pero el Génesis es parte del Antiguo Testamento. Y ahí mismo está diciendo la alimentación que nosotros tenemos que tener en aquella época, siendo el hombre tan básico, tan y ya se había dicho. Es como usted dice, no es así. No tenemos la dentadura, basta con mirar eso para darnos cuenta. Lo que pasa es que el humano, como cocina la carne, la condimenta, si vaya y persigue un animal y como un tigre caza a otro animal y lo come así en crudo, podría ser realmente carnívoro, pero no es cierto. Come una carne súper procesada, súper condimentada, porque de otro modo le daría asco, no la comería. Y si él mismo fuera corriendo a cazar ese animal y a quitarle la pata en ese preciso momento y a empezarla a masticar, como hace un tigre, no lo haría. claro, no lo haría. Le daría hasta compasión. O sea que nosotros, un poquito donde el humano vaya hacia adentro y empiece a analizar esas cosas, empieza a darse cuenta de que, ay, no, es triste hacerlo. Por ahora ha sido débil la mayoría de la humanidad y, no sé qué porcentaje hay hoy día. Cada vez somos más los que no comemos carne, pero generalmente las debilidades nos ganan, ¿no? Hay gente que todavía le gana la debilidad por la carne. Y bueno, es parte del trabajo que tenemos que hacer y es una realidad de que cuando no comes carne te sentís más liviano, cuando comes más frutas y más verduras te sentís mejor energéticamente para meditar, para caminar, te sentís mucho mejor. Cuando estás pesado, comiste algo que no debes o en exceso, te sentís pesado, te sentís denso. Si tenés que ir a hacer una caminata, seguro te va a hacer mal. Si te vas a dormir, tenés que tomarte un té digestivo antes de dormir porque ¿no? Entonces ahí está el tema, o sea, uno mismo se da cuenta qué alimento es adecuado para que estemos bien, para que nos estemos incluso bien mentalmente, con ánimo, con entusiasmo, con energía, y cuál no. La carne está días en el organismo pudriéndose y todavía encima sabemos que es cancerígena. Pasa que, bueno, les conviene a la industria decir que no o no decir demasiado porque, bueno, hay mucho millonario que necesita que el humano coma carne. Y bueno, por suerte hay grandes empresas acá en Uruguay que siempre fueron de carne. Hoy día están haciendo hamburguesas veganas. Aparte de las que hacen de carne, están haciendo veganas. Y eso está bueno, es muy llamativo. Esto quiere decir que se viene un momento distinto, ¿no? Se está cayendo en conciencia de otras cosas y eso está muy bueno. Y una vez me dijo una persona, no, por dejar de comer carne no vas a ser más espiritual ni superior a nadie, ¿no? Yo no digo eso. Pero prueben dejarla y empiecen a darse cuenta de lo que van sintiendo. Dejarla de a poco. No les digo, no se dice, o sea, de golpe, ¿no? Hay gente que sí que ha dejado de golpe. Yo no, yo en cuestión de 1 año y medio fue que dejé la carne en aquella época, hace 20 años atrás. Pero puedo decir